Que el Señor les bendiga, hermanos. Gusto de estar junto a ustedes. Bien, continuamos entonces con la lección número 4, la parte B. La semana antepasada, o la semana pasada, o la lección, o el video anterior, estuvimos hablando acerca de el asunto. ¿Se recuerdan? Esta lección tiene que ver con, estamos empezando a la estructura del sermón, y estábamos hablando acerca de los elementos estructurales iniciales de un sermón, o sea, cómo se inicia un sermón. Anteriormente vimos la búsqueda del material, los propósitos y todo aquello, ¿no? Bien, entonces ahora ahora en esta lección ya nos toca entonces empezar a ver los elementos estructurales, cómo se inicia un sermón. Y cómo se inicia un sermón era con el asunto. ¿Qué era el asunto? ¿Se recuerdan rápidamente? El asunto era de lo que, por así decirlo, vamos a ponerlo en forma más clara y no tan técnica, sino que era de lo que yo me propongo a predicar, o en lo que yo voy a basar, por así decirlo, mi sermón. Entonces ahí ustedes tenían varios ejemplos que colocaban. Por ejemplo, si usted dice mi asunto es devocional, ¿ya? Si mi asunto va a ser la alabanza, ¿ya? El propósito del que yo mencioné antes, de devoción, ¿no? Si mi asunto va a ser la alabanza, o esta noche mi asunto va a ser la fe, o mi asunto va a ser la salvación, o mi asunto va a ser la segunda venida de Cristo, o va a ser el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ese es el asunto. Ese era el primer paso. El segundo paso en aquí era esto. Ahora el texto tenía que, por así decirlo, avalar o ser el sustento para el asunto. Entonces, si su tema iba a ser la adoración, usted tiene que buscar un texto donde esté enfocada o se hable de la adoración. Podríamos, no sé, hablar acerca de San Juan, cuando habla con la mujer samaritana, si no me equivoco, ¿ya? Sí, no me equivoco, es ahí, ¿ya? En San Juan. Entonces usted habla acerca de cuando él dice de los verdaderos adoradores. Entonces usted ya tiene el asunto y tiene el texto. El asunto tiene que siempre tener como sustento, recuerde, el texto bíblico. Eso era esencial. Bien, teniendo claro esto, entonces, ahora vamos a pasar allá y habiendo visto todo lo demás, vamos ahora a pasar al tema. ¿Ya? Entonces, teniendo claro el asunto, ahora vamos al tema. ¿Qué es el tema? ¿Ya? Según lo que dice ahí, ¿ya? El tema es el aspecto concreto del asunto que ha de ser el desarrollo del mensaje. O sea, lo que va a pasar durante el mensaje, ¿ya? Durante el mensaje es el asunto concreto del tema. ¿Qué estoy diciendo con eso? Vea, no tan técnico, sino que si usted va a hablar, dijimos, de la adoración, y ya basó su tema, y su cita bíblica es San Juan, o vaya al libro de los Salmos, o vaya, pero donde hable de adoración, entonces, usted todo lo que va a hablar, por eso es que dicen que el tema es el aspecto concreto, ¿ya? O el asunto que se va a desarrollar, o sea, todo lo que usted va a desarrollar en el tema tratado, ¿ya? Que es la adoración, ¿ya? Es lo que usted pensó en su asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a desarrollar usted? Mi asunto es la adoración. Entonces, todo el desarrollo que yo hablo acerca de lo hermoso que va a ser la venida del Señor, y cuando estemos con los ángeles y vamos a estar allá. No. Yo estoy desarrollando otro asunto. ¿Se da cuenta? Lo que decía nuestro hermano Moisés anteriormente en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, el tema es lo que usted va a desarrollar del asunto que usted pensó. Y aquí coloca algún ejemplo. ¿Ya? En Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo 15 al 20, aquí hay un solo asunto, y el asunto es Jesucristo. ¿Ya? Hay que considerar y tener claro que cada pasaje bíblico tiene un solo asunto. Recuerdan que eso es lo que hacía rico
al escogimiento de un tema. ¿Se recuerdan lo que vio el hermano Moisés y el hermano Luis anteriormente, cuando ya nos empezaron a guiar en la búsqueda del material y ya nuestro hermano Moisés empezó a meterse ya en el obtener la ventaja de un tema, de un texto para un tema? Bueno, el texto tiene siempre un asunto, pero a veces del asunto se puede desprender más de un tema. ¿Se entiende? El texto siempre va a dar pie para un asunto. ¿Ya? Lo que dijimos anteriormente. Si usted va, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, que habla acerca de la justificación por fe. ¿Cuál es el asunto ahí? La justificación. Ahí no hay un asunto que se está hablando de la alabanza. El asunto ahí no es la segunda venida de Cristo. El asunto no es el bautismo. El asunto no es, ¿cuánto que se llama? Digamos, la verdadera adoración. No. El asunto es la justificación. Pero de ese asunto se puede desprender más de un tema. La justificación, que es el asunto, puede desprenderse más de un tema. Y eso es lo que está diciendo y nos está enseñando acá el escritor, ¿ya? El comentarista, que dice que aquí en Colosenses tenemos, el asunto es clarito, es Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Colosenses? Vamos a Colosenses, ¿ya? Capítulo 1, ¿cierto? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y ahí sucesivamente, no lo voy a leer todo para poder dejar tiempo para poder explicar alguna otra cosa. Entonces, aquí el asunto es Jesucristo, ¿cierto? Voy a dejar esto acá, a manito ahí. Entonces, el asunto es Jesucristo. Pero, aquí entonces es donde vamos ahora a lo que nos muestra ahí, que se desprende más de un tema, de un asunto. Recuerde, el texto me da para un asunto, porque el texto que leímos, el asunto, ¿quién es? Jesucristo. Es exclusivamente Jesucristo. No está hablando de otra cosa, o sea, habla de otras cosas, pero la figura importante, porque el asunto a tratar, es Jesucristo. Es como cuando usted dice, bueno, mira, tengo un asunto que tratar contigo, usted no toca cualquier tema, no, usted va al asunto concreto que quiere hablar con esa persona. Lo mismo es la palabra del Señor. Entonces, hay un asunto, pero se desprenden 4 posibles temas. O sea, si usted de este asunto puede tener 4 sermones diferentes, por así decirlo. Miren lo rico que es esto. Lo rico que es poder entrar a estudiar, entrar a analizar. A veces decimos, no hay de qué predicar, no hay tema en la palabra del Señor. Y resulta que me está diciendo acá el estudio que tengo un solo asunto, tengo 5 versículos, de los cuales se desprenden 4 posibles temas. O sea, tengo para posibles 4 sermones. Primero, Jesús y la deidad. Después dice Jesús ante la creación, otro tema, ¿ya? El primero, Jesús y la deidad. Segundo tema, Jesús ante la creación. Tercer tema, Jesús la cabeza de la iglesia. Cuarto tema, Jesús y la obra de salvación. 4 temas se desprendieron de qué cosa? De un solo asunto. Porque el asunto era Jesucristo, ¿ya? Entonces, es muy importante, hermanos, es muy importante, ¿ya?, tener presente, siempre un sermón tiene un solo asunto y un solo tema. No es como lo que dijimos anteriormente, ¿ya?, que de un asunto se desprendían varios temas. Sí, se puede. Pero en un sermón usted tiene que llevar un solo tema, ¿ya? Aunque el asunto le dé para más. Si usted ve que el asunto da para otro sermón, usted después lo predica. O bien dice, bueno, hermano, si le toca predicar 2 veces seguidas, que a veces nos pasan, ya que a veces en los templos tenemos que hacerlo, ¿ya?,
No siempre, pero a veces pasa, o bien se hace una serie. Entonces dice, bueno hermano, esta noche vamos a hablar acerca de esto. El asunto es, como dijimos, es la justificación. Entonces usted habla de la justificación y ese asunto le da para otro tema. Pero en ese tema que usted está llevando esa noche, usted tiene un asunto y un tema. Si usted dice, vamos a ver los resultados de la justificación, usted tiene que hablar de los resultados de la justificación. Porque su tema, ¿cuál es? ¿Su asunto cuál es? Vuelvo a repetir esto. Es decir, su asunto es la justificación. Pero el tema es los resultados de la justificación. Entonces, ¿usted de qué va a hablar? De los resultados de la justificación. ¿Qué resulta ser justificado por Dios? Usted ya no se va para allá, para el otro tema que a lo mejor le puede despertar la otra parte de la justificación. No, usted apunta solamente a eso. Usted va a hablar de la venida de Cristo, o si va a hablar usted, no sé, de las consecuencias del pecado y sus consecuencias, o algo por el estilo, no sé, o de la fe y aquello, pero siempre un solo tema, ¿ya? Entonces debe tenerse en consideración, ¿ya? Deben tenerse en consideración que el mismo lenguaje usado en el asunto debe aparecer en el tema. ¿Qué queremos decir con esto? Es que el mismo lenguaje usado en el asunto, este debe ser expresado en el tema. ¿Cuál es? Recuerde, le voy a decir algo. El asunto usted lo tiene acá, usted el asunto no lo declara a la congregación. ¿Ya? El asunto se declara en el tema. ¿Ya? Que después más adelante ya vamos a ir desarrollando. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces usted dice, por ejemplo, usted está pensando, yo por ejemplo pienso que mi asunto va a ser la prosperidad. ¿Ya? La prosperidad bíblica, ¿no? Hablar del verdadero concepto de la prosperidad que está tan manoseado. Pero la prosperidad, eso es lo que yo dije, ese va a ser mi asunto esta noche. Entonces yo busqué el texto para la prosperidad que está en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 25, que según lo que uno puede leer de la palabra del Señor, realmente uno prospera, ¿no? Porque el Señor promete prosperidad si uno obedece a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, yo debo usar esa misma, cuando dice que debemos usar el mismo lenguaje, es que esa misma palabra, prosperidad, debe estar en el tema. Entonces yo pensé, mi asunto es la prosperidad. Yo no puedo decir, bueno, vamos a hablar acerca del camino de la felicidad en esta noche. O vamos a hablar del camino de la seguridad de esta noche, por obedecer. No, porque mi asunto era prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser mi tema? En mi tema tiene que ir la palabra, por así decirlo, ¿ya? Cuando habla del lenguaje, la palabra que es mi asunto. Entonces yo debiera decir, como dice acá el ejemplo que se coloca, camino a la prosperidad, ¿ya? Volvamos nuevamente más atrás. Si su asunto era la adoración, usted su tema tiene que ser ¿cuál? Por decirle, la verdadera adoración. O o la verdadera alabanza. O si va a hablar usted de la fe, ¿ya? Los resultados de la fe. ¿Se da cuenta? Pensé yo, mi pensamiento o lo que yo tenía pensado, el asunto era la fe, entonces yo lo declaro en el tema. Entonces es muy importante tener en consideración que se debe usar el mismo lenguaje. Bien, vamos entonces a hablar acerca de la mayordomía, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la mayordomía aquí. Vamos a hablar acerca de la mayordomía. Vamos a poner algunos ejemplos, ya que yo tengo aquí escrito en mi... Esperen, que se me corrió este asunto un poquitito, no sé qué pasó acá, pero ahí está. Ahí está. Disculpen. ¿Ya? Se me había corrido un poco la letra. Solamente voy a tener las citas bíblicas, ustedes lo buscarán en su casa, pero son fidedignas porque están desde la palabra del Señor. Entonces, yo tengo mi asunto,
va a ser la mayordomía. Esto vamos a poner dos ejemplos de asunto y tema. ¿Ya? Mi asunto es la mayordomía, yo lo tengo en mi mente, eso el Señor me ha dado y yo lo estoy trabajando. Entonces, como yo tengo que usar esa misma palabra o el lenguaje, tengo que usarlo en el tema es la presentación de lo que usted va a hablar esa noche, y es muy rico tener un tema, hermano, ya más después lo vamos a ver, porque es rico decirle a la congregación el tema de lo que usted va a hablar, que no se da cuenta lo que pasa con aquello, ¿ya? Puede nombrarlo así, pero como puede también hacerlo sutilmente, pero tiene que, más o menos la congregación tiene que saber de qué usted va a hablar. Entonces, ya mi asunto dije, la mayordomía. ¿Dónde voy a basar mi sermón? Dijimos que la cita bíblica tenía que ser el sustento para mi asunto. Entonces yo voy a ir a Mateo capítulo 25, del 14 al 30, donde me habla, si no me equivoco, acerca de la parábola de los talentos, ¿cierto? Si no me equivoco, déjenme buscarlo, solamente lo vamos a buscar para ir avanzando. ¿Sí? Sí, muy bien, la parábola de los talentos, en los versículos anteriores, del 25, del 1 al 13, está hablando también de mayordomía, está hablando de las 10 vírgenes, ¿ya? Son muy hermosos pasajes. Entonces habla acerca de los talentos. Pero mi asunto es mayordomía, porque lo que tiene que hablar ahí el Señor, cuando habla el Señor de los talentos, usted se va a dar cuenta incluso, cuando habla de talento no de habilidad. Ya, se aplica para aquello, que está bien, pero cuando la parábola, lo que está hablando el Señor, de ser buenos mayordomos con nuestros bienes, con nuestros ingresos, con lo que el Señor nos da, con lo que llamamos nosotros esa platita tangente, con el sueldo que nosotros recibimos mensualmente, o con lo que el Señor nos dé. Entonces, porque eso era, si usted lo busca, un talento, ¿cuánto valía un talento? Por eso es que habló de multiplicarlo, de trabajarlo, y al otro le dijo, por último, se lo hubiera dado a los banqueros. Bueno, no voy a estar allá más allá, ¿ya? Pero habla de talentos, ¿ya? Entonces habla de mayordomía. Ahora, si usted quiere llevarlo a los talentos, cuando hablan de las habilidades, que usted tiene que tocar guitarra, si sabe tocar guitarra, usa, si sabe tocar esto, si sabe hacer alguna habilidad manual, o úsela para el Señor, sí, también, porque es mayordomía. Entonces, mi tema va a ser, esa noche, cómo ser un buen mayordomo. ¿Se da cuenta? Mi asunto es mayordomía, mi tema tiene que estar acerca de la mayordomía. Entonces yo voy a hablar mi tema va a ser cómo ser un buen mayordomo. Si vamos a San Juan, capítulo 4, del 21 al 24, una cita muy conocida, perdón, muchos saben el proceso que estoy pasando, ¿eh? Por eso que tengo que tomar un poco de líquido. Entonces, mi asunto es la adoración. Mi cita bíblica, nuevamente, tiene que estar avalando, ¿qué es lo que cosa? Mi asunto. Y San Juan 4, 21 al 24 me da pie como para que mi asunto pueda ser la adoración. Entonces, mi tema va a ser cualidades de una adoración verdadera. Cualidades de una adoración verdadera. Todo lo que se va a desarrollar en mi sermón, en mi tema, es lo que yo pensé en el asunto. ¿Ya? Bien. Entonces, ya teniendo definido y claro con aquellos dos ejemplos, que ojalá que les hayan podido servir y sirvan un poco para poder aclarar, igual vamos a estar después, recuerda, haciendo los videos de apoyo con las inquietudes que ustedes tengan. Vamos entonces ahora a ver cuáles son las cualidades de un buen tema. Recuerden que siempre estamos viendo cuáles son las cualidades de un buen sermón, cómo cogimos esto. Ahora vamos a ver las cualidades de un buen tema para un buen sermón, ¿ya? Lo primero es que se desprenda de el texto bíblico. Siempre decimos, y siempre, hermano, siempre a nosotros los profesores, por lo menos los profesores de homilética,
¿ya? Y me imagino que la mayoría de los profesores siempre le van a decir lo mismo, que el texto lo hemos venido repitiendo en todas las lecciones y en todos los videos que ustedes puedan ver, que el tema siempre se tiene que desprender del texto bíblico, de la palabra del Señor, porque si no pasa a ser solamente un mensaje, como lo dijimos en el primer video, si no me acuerdo la primera lección, como un mensaje elocuente nada más. ¿Ya? Y a la verdad que la palabra del Señor tiene una profundidad tremenda. Entonces, una de las cualidades para que tenga la dignidad, el sermón tenga la dignidad del púlpito, recuerden que también eso hay que notarlo, hermano, no es que el púlpito sea más importante que otras áreas de la iglesia, pero tiene una consagración especial. Todas las áreas de la iglesia son especiales. Los estacionamientos, los comedores, los servicios sanitarios, la cocina si es que hay, los comedores y el salón, pero el púlpito está consagrado para la palabra del Señor. Entonces, para que un sermón sea digno de del púlpito, el sermón tiene que primeramente desprenderse del texto. O sea, que el asunto escogido en el primer paso y el tema seleccionado en el segundo se desprenden. O sea, todos esos dos pasitos que usted dio, ¿se recuerdan? El asunto en mi cabeza, la adoración. Pues la adoración, ¿de dónde nace? Nace porque yo leí la palabra. De hecho, usted mismo se escarba ahí. Nosotros somos adoradores no por naturaleza, porque el Espíritu Santo nos hace ser adoradores. Entonces el asunto nació de la palabra. El texto, para poder yo basar mi asunto y llevarlo a un tema, nació de la palabra. Está basado en la palabra, ¿ya? Entonces el tema, ¿ya?, se desprende del texto que usted eligió. Por lo tanto, el predicador debe enfatizar, debe recalcar mucho, ¿ya?, la exégesis del texto, ¿ya? Debe el predicador recalcar o enfatizar la verdadera exégesis del texto. Cuando hablamos de exégesis, ¿de qué estamos hablando? La exégesis tiene que ver con la correcta interpretación del texto, ¿ya? De eso es. Cuando hablamos y tomamos una palabra, ¿se recuerdan nuestro hermano Moisés en lecciones anteriores? En la lección anterior, no en las anteriores, sino que en el capítulo 3 habló acerca de cuidado con los textos torcidos o sacar textos de su posición natural. Justamente habla acerca de esto, ¿ya? De hacer una mala exégesis, o sea, darle una interpretación incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, por eso es que volvemos a repetir, lo importante es tener claro el asunto, porque el asunto determina mi tema y mi tema me amarra al texto bíblico. Lo ata. Le vuelvo a repetir, si usted va a hablar usted tomó San Juan, como vimos anteriormente, San Juan capítulo 4, ¿ya? San Juan capítulo 4, si vimos aquello, usted se va a dar cuenta en el capítulo 4, del 21 al 24, que habla acerca de la adoración con la mujer samaritana, ¿ya? Entonces, si usted ese es su asunto y este tema va a ser la adoración, usted muchas veces toman un texto, ese texto base, yo lo tomo, me voy a poner como ejemplo. Entonces yo tomé ese texto base, ¿ya? Pero mi tema no era la adoración. Mi tema era, no sé, yo quiero hablar de la salvación o quiero hablar de, no sé, del cielo, quiero hablar de las calles de la Nueva Jerusalén. Entonces, pero yo tomé ese texto total como está en la Biblia, ahí el Señor habla con una persona y le está haciendo ver que él es la salvación para su vida y lo que ella necesita. Bueno, yo con eso tomo y hablo de la Nueva Jerusalén y que vamos a andar por calles de oro, porque como esta mujer, ¿va? No, el texto no está hablando de eso. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy haciendo lo que se llama una eisegesis, o sea, dar una interpretación personal del texto. O sea, eso para más claro quizás puede ser, es
forzar al texto a decir lo que yo quiero decir, lo que yo me predispuse a decirle a la congregación. Pero el texto no me avala. Entonces ahí no hay exégesis. Se los dije el otro día, una exégesis mal tomada es justamente también la de Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Si no me equivoco, los versículos 15 al 19 o 20. Cuando habla, ojalá rueguen para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces muchas veces tomamos ese texto para hablar de la venida del Señor. Hermano, no está hablando de la venida del Señor. ¿Hay problemas si el Señor viene en invierno? ¿Nos vamos a quedar? No. Está hablando de los judíos. Lea el contexto histórico, ¿se da cuenta? Entonces a veces forzamos el texto. Entonces la cualidad de un buen sermón, en primer lugar, o de un buen tema, es que se tiene que desprender del texto bíblico. Lo segundo, que sea trascendente, ¿ya? O sea, que usted no pierda el tiempo en hablar cosas que no tengan importancia, hermano, que sean marginales, dice el libro ahí, ¿ya? Ya no pierda, no sé, es como diciendo, diciendo, hermano, bueno, ¿por qué Jesús lloró? Nadie lo sabe, hermano. Hay tantas interpretaciones. O hermano, realmente, pucha, ¿no? ¿Cómo va a ser el cielo? Pucha, ¿cómo van a ser nuestras calles? ¿Cómo van a ser porque hay algunos que sueñan hasta con departamentos, le digo, ¿eh? Y el Señor no tiene consistencia eso, hermano. En un sermón, hermano, dura 35 minutos máximo. A veces los más largueros que somos duramos entre 40 a veces, ¿ya? Pero póngale 30 minutos, que no es mucho tiempo, para exponer las verdaderas ideas de algo nutritivo que su congregación necesita. No lo pierda, no pierda 5 o 10 minutos hablando cosas que ni siquiera tienen consistencia, hermano. ¿Ya? Entonces tiene que tener trascendencia, o sea, tiene que ser trascendente, o sea, que realmente usted hable cosas que realmente la congregación necesita oír, doctrina, palabra, eso es lo que necesita. Lo tercero es que sea pertinente, o sea, que el tema tiene que tener un valor práctico. ¿Ya? No que sea algo subjetivo, algo inalcanzable. No, tiene que ser algo práctico. Recuerde que nosotros tenemos que satisfacer las necesidades de los oyentes por medio de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces tiene que tener un valor práctico, tiene que ser pertinente. ¿Ya? Entonces vamos aquí analizando y viendo cómo se va dando este asunto. Ahora, cuando decimos que sea pertinente, ¿ya? Y que sea trascendente, ojalá que sus sermones se recuerden en el tiempo. Yo tengo noción, solamente un ejemplo, de cuando tenía 17 años en una convención, la primera convención y a la única que fui cuando yo estaba en la Argentina, tenía 17 años, y predicó el pastor Ojeda, el pastor Enrique Ojeda, abuelo de nuestro hermano, de nuestro alumno ahí, Enrique. Y él predicó acerca del endemoniado de Garana. Yo tenía 17 años, una convención de jóvenes en Neuquén. Segunda noche de convención. Todavía queda la tercera de clausura. Y sabe que hasta el día de hoy me recuerdo. Porque fue impresionante el enfoque que él le dio a ese sermón. Y me recuerdo. Son sermones trascendentes. O sea, se dicen cosas a veces, a lo mejor con no tanta majestuosidad de palabras, pero sí cosas tan importantes que quedan marcadas en la vida del cristiano. Tercero, ventajas de un solo tema. Una de las características, dice, de un predicador ni experto, aquí usted va a ver enseguida cuál es la ventaja de tener un solo tema, ¿ya? Es que abarca muchos temas. Una de las características de un predicador inexperto es que abarca muchos temas, ¿ya? A veces en predicaciones habla de la salvación, habla, qué sé yo, de la segunda venida de Cristo, habla del bautismo al Espíritu Santo. Entonces cuando uno llega a la casa o viene el hermano que no pudo ir al culto, le dice, hermano, ¿dónde estuvo el mensaje? Estuvo ahí. ¿Y de qué habló el mensaje? Que lo único que a veces uno les habló de todo un poquito.
porque no hay un tema. Entonces, uno no se recuerda. Entonces, ¿de qué carece ese sermón? De una columna vertebral. Pues nosotros tenemos una columna vertebral que a mí me hace estar erguido, ¿cierto? Ya normalmente estamos, no, pero estamos erguidos, ¿cierto? Entonces estamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo una columna que me sostiene. Si yo no tuviera una columna, usted no tuviera una columna vertebral, usted sería una masa amorfa. Gente feitos que somos algunos, peor todavía, ¿no? Entonces sería lo mismo un sermón que no tiene una columna, que no tiene un esqueleto, que se lo da la estructura del sermón, es una masa nomás, un sermón, una masita que hicieron y se la entregaron a ustedes. No, tiene que tener una columna vertebral, ¿ya? Entonces, ahí pone el ejemplo del cazador, se recuerda que lo tocaba un poquito al principio, ¿ya? Que es como ese predicador que lleva varios temas, como el cazador que va, no sé, a cazar un jabalí, un ciervo, no sé, algún animal más o menos de buenos kilos, y dice, va con una escopeta. La escopeta, ¿qué es lo que hace? La escopeta tiene unos cartuchos que al momento de salir del rifle se abre y desparrama muchos perdigones. Lo único que hace es herir al animal. Eso hace un predicador que lleva muchos temas en su mensaje, ¿ya? Que habla de esto, habla de esto otro, entonces no logra el impacto. En cambio, cuando usted lleva un solo tema, cuando su tema es la salvación, o su tema es la adopción, o su tema es la alabanza, o su tema son el cielo, los ángeles, la segunda venida, pero usted habla de ese sermón, dice que se compara a un cazador, que esos que van con un rifle, esos que cazan safari, que con una sola bala apuntan al animal y dan lo que llamaba nuestro hermano Luis en el blanco. ¿Qué hacen? Logran el impacto deseado porque ahí lo dejan tirado al animal. No quiero decir con esto ya somos secos, no. Pero eso es lo que es un sermón que lleva un tema, ¿ya? Se compara a ese cazador. Bien, vamos a las guías para el escogimiento de un tema, ¿ya? ¿Qué hay que tener? Primero, tener presente los temas predicados últimamente. Decía nuestro hermano Moisés, para no repetir el tema, obviamente. Si el Señor le da, ya dijimos, si el asunto del hermano es el sermón anterior o el sermón, qué sé yo, a usted le toca predicado en el domingo y el lunes fue otro tema y a usted el Señor le da del asunto mismo del domingo, pero quizá el asunto va a llevar otro tema. ¿Se da cuenta? Que ahí es lo que hablábamos, ¿ya? Entonces, tener en consideración los temas predicados últimamente para no repetirlos porque es necesario predicar todos los aspectos de la verdad divina, como dicen los apuntes. Hay tanto que hablar de la palabra del Señor y hablar de un solo tema, hermano. Es cuando la iglesia tiene que crecer en todas las áreas, ¿ah? Entonces debemos preparar, hablar de esto, hablar de acá, hablar de allá, pero siempre de la palabra. Lo segundo, el tema debe ser entendido por el predicador. Usted tiene que llevar un tema que usted lo domine, que usted lo sepa. Usted no puede subir al púlpito con ambigüedades. Si usted va a hablar de los dones, por así decirlo, que son temas, o va a hablar del fruto del Espíritu, usted tiene que dominar el tema, ¿ya? Porque se nota enseguida cuando un predicador está y no domina el tema y se va por ambigüedades y a la final termina cometiendo errores que llevan también al error a la congregación. Recuerde el ejemplo de Spurgeon, de ese reloj en la catedral o en la estación, ya que si el reloj estaba atrasado, ¿qué hacía? Atrasaba a toda la gente, porque todos seguían por ese reloj. En cambio, si mi reloj de bolsillo está atrasado solamente, ¿ya? A veces somos culpables nosotros, que por nuestro reloj o por lo que nosotros llevamos al error a muchos. Por eso el predicador, el tema debe ser entendido por el predicador. Tercero, el tema debe ser uno que pueda ser entendido por la gente. No lleve temas que la gente no va a entender, hermano. ¿Ya? No, tiene que ser un tema que se entienda, que la gente entienda,
que puedan comprenderlo. ¿Mm? No le hable temas que la gente, usted sabe que no, que a lo mejor a ese predicador es para demostrar su elocuencia. Pero no, recuerden que siempre lo que decimos, que el mensaje siempre tiene que satisfacer la necesidad del oyente. Entonces el tema tiene que ser entendido por los demás. ¿No? Ahora vamos a ver las guías. ¿Ya? Entonces vimos las guías para lo otro, antes de partir allá, el tema tiene que ser seleccionado con la debida grandeza que tiene la verdad del Evangelio. ¿Ya? El tema tiene que ser, ¿ya? Seleccionado con la grandeza del Evangelio. Qué increíble esto. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que hay mejores resultados cuando se presentan las verdades que Dios ha hecho reales en la propia experiencia humana. No vivir, hermano, de lo que me dijeron otros. El Evangelio, hermano, es vivencial. Y no es que yo tengo que irme de la iglesia a ir a dar vuelta al mundo para hacerlo vivencial. No, en la misma iglesia yo tengo experiencias hermosas. Entonces el tema tiene que ser con la debida grandeza. O sea, su experiencia vale mucho, hermano. Aún joven, si tú eres joven, aún tu experiencia juvenil vale mucho. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. El tema tiene que estar de acuerdo con la propia experiencia del predicador. O sea, ¿cuál es mi experiencia con este tema? Si yo hablo de fe, ¿voy a hablar solamente de la fe de Abraham o de la fe de mi pastor? Yo debo haber vivido alguna experiencia para poder hablar de ese tema. El tema debe adaptarse al tiempo, al lugar y a la ocasión. ¿Se recuerdan los sermones situacionales que vimos en la primera lección? ¿Qué situación? ¿Qué es? ¿Es alguna fecha especial? ¿Es el Día de la Madre? ¿O está enfocado a la familia el tema? ¿Está enfocado a la alabanza, a los jóvenes? ¿Es el mes de evangelismo? Si la reunión está enfocada en evangelismo, yo no puedo tocar otro tema, que mi tema no puede ser otro que no sea evangelismo, hermano. ¿No? Debe ser así. Y quinto, ¿qué hacer una vez determinado el tema? Ya estamos concluyendo. ¿Qué hacemos una vez que determinamos el tema? Entonces, para hacer este trabajo, dice que el análisis de un tema sugiere algunas preguntas al comenzar la búsqueda. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, ¿qué había en el texto relacionado a su predicación? O sea, ¿qué cosas habían ahí, ¿ya?, que se relacionan con lo que yo voy a hablar? Voy a hablar de la adoración. ¿Realmente en el texto hay suficiente material para hablar de adoración? Segundo, ¿hay términos en este tema que deban ser definidos? Volvemos nuevamente, vamos a hacer solamente la adoración para ir recalcando ahí. Entonces, ¿hay términos que deben ser definidos? ¿Hay en ese tema de San Juan? Sí, pues el Señor le dice a la mujer, los verdaderos adoradores, hay que definir un tema. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Tercero, ¿cómo me relaciono personalmente con el tema? ¿Soy yo un adorador? ¿O le pido que hagan los demás aquello y yo no lo hago? ¿Qué declaraciones bíblicas van a dar fortaleza al tema? ¿Busco por otros lugares que me puedan ayudar? ¿Busco citas bíblicas que me aporten al mensaje? ¿Es un tema adecuado para el momento? Eso hay que verlo también. El hermano está pasando por pruebas, por problemas tremendamente grandes. Entonces yo le voy a hablar acerca de la adoración. ¿Es un tema en este momento para el hermano? ¿O no sería mejor que el asunto fuera de fortaleza? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto necesitamos la guía del Señor en la oración y en la búsqueda para encontrar el verdadero asunto y que el tema me lleve a la verdadera necesidad que están pasando? ¿Ya?
Y por último, ¿hay en el tema palabras de poco uso? Palabras que no son normalmente, y esas hay que aclararlas, porque a lo mejor en la Biblia aparecen palabritas que a nosotros no nos parecen. Usted las va y las busca en Biblias contemporáneas, un diccionario, y le busca ahí lo que quiere decir y cómo está, y lo expone. Bien, solamente nos quedan ya la sección número 6, que son ejemplos de textos bíblicos con asuntos y temas, que son ejercicios, los cuales no los vamos a ver ahora por el tiempo, pero sí van a estar en los videos de apoyo que le vamos a seguir mandando durante la semana. Me alegro de poder haber estado con ustedes. Les insto a que sigan esforzándose. Es una gran y hermosa tarea, como hemos visto en esta lección. Empezamos a armar sermones, empezamos ya a conocer realmente lo que hemos empezado como a redondear todo lo que hemos estado viendo y la importancia que tiene y lo rico que tiene esto, porque el manantial tremendo que hay y cómo el Señor nos va ayudando y nos va dando la gracia y la capacidad para poder preparar mejor el mensaje que Él nos da para poder entregarlo a su pueblo. Sean bendecidos en el Señor y que tengan una hermosa semana. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.